El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa semanal, Teología para Todos, este espacio que aspira a ofrecer un medio de formación doctrinal, religiosa, un medio para tratar de acercar las verdades del Evangelio que nos enseña nuestra Santa Madre de la Iglesia. Y en estos programas hemos ido acompañando y siguiendo la invitación que nos hace el Padre Jorge Loring en su libro Para Salvarte, una verdadera enciclopedia católica que trata los temas con gran actualidad, de una manera muy directa, de una manera muy clara y siguiendo perfectamente el magisterio de la Iglesia, siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica, el compendio. Hoy vamos a comenzar con el séptimo mandamiento de la ley de Dios, pero antes quería saludar a Mónica Heller, que siempre me acompaña en estos programas y me ayuda también desde el sitio oracionesydevociones.info, desde donde se imparte este curso para quienes lo quieran recibir por email. Mónica, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu presencia. Muy bien, gracias. Muchas gracias por tu ayuda, por tu colaboración. Estamos muy ilusionados con seguir creciendo también desde el sitio oracionesydevociones.info. Allí se ofrece no solo este curso de teología, también el que quiera acercarse al sitio podrá encontrar un curso de derecho canónico, un curso sobre patrología, los primeros padres de la Iglesia, un curso que trata sobre el arte de perdonar, que realmente es algo importantísimo para la vida de todo hombre. También hemos preparado con contenidos del libro del Padre Loring un curso sobre noviazgo y preparación para el matrimonio. Y hemos comenzado este año el primer curso de Biblia, de Sagrada Escritura, con la idea de todos los años ir agregando uno más. Y para el año que viene, si Dios quiere, agregaremos otros cursos, ¿no? Sobre la liturgia de la misa, sobre la oración de los hijos de Dios, algún curso de primera comunión, de confirmación para adultos. En fin, hay mucho material. El que le interese puede entrar en el sitio, ya les digo, www.oracionesydevociones.info. Pero vamos entonces a nuestro mandamiento. Mónica, te voy a agradecer que me leas esta placa, estas imágenes. Este mandamiento prohíbe quitar, retener, estropear o romper lo ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. Este mandamiento prohíbe también el fraude, o sea, robar con apariencias legales, con astucia, falsificaciones, mentiras, hipocresías, pesos falsos, ficciones de marcas y procedencias, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo dentro de este mandamiento de no robar son distintas las formas de robar, ¿no? Por un lado, lo primero que decíamos es que efectivamente va a contestar el mandamiento, quitar, retener o estropear o romper lo ajeno, lo que es de otra persona, contra la voluntad razonable de su dueño. Entonces, también es pecado contra ese mandamiento el fraude, y hemos definido qué es el fraude, ¿no? Que es robar con apariencias legales, robar con astucias, con falsificaciones, con mentiras. Bueno, otros modos modernos de robar son, por ejemplo, la emisión de cheques sin fondo, o la firma de letras de cambio que no podrán nunca ser pagadas. También son ladrones aquellos que exigen dinero por un servicio al que están obligados, algo que a veces se padece, y no solo en la empresa pública, sino también muchas veces en la empresa privada, cuando efectivamente aquel funcionario de turno, en vez de cumplir su deber y darle lo que la persona va con todo su derecho a pedir, como es la habilitación de alguna cuestión, y a veces piden unas bonificaciones, unos sobres, en fin, la palabra más soez es una coima, ¿no? El cohecho.
Y eso efectivamente es un pecado, ¿no? O sea, no hay derecho a exigir, y eso es robar dinero para cumplir el deber propio en el trabajo cuando tiene un sueldo para ello, ¿no? Bueno, ¿qué más es pecado de robo? ¿Qué más son pecados contra el séptimo mandamiento? Entonces, roban igualmente los que cobran sueldo por un puesto, cargo, destino, servicio, etcétera, y no lo desempeñan o lo desempeñan mal, ¿no? Y quienes están en la Argentina reconocerán el porqué del cartelito del gnocchi. El gnocchi es una pasta que le damos de Italia, que en la Argentina se come así tradicionalmente los 29, y así se los llamó gnocchi justamente a las personas que solo aparecen el 29 para cobrar, ¿no? Y no trabajan, sino que tienen un sueldo que han recibido, no sé, de alguna autoridad, puede ser política o pública o privada, como sea, ¿no? Pero no hay derecho, y sobre todo si eso va en desmedro de la ciudadanía que con sus impuestos está pagando, por ejemplo, ese servicio público, ¿no? Bien. Otras clases de robo son la usura. La usura es aprovecharse de los problemas económicos que pueda tener una persona, cobrándole una tasa de interés totalmente desproporcionada, desmedida, injusta. Bueno, la usura es pecado. Las trampas, jugando dinero, y en la compraventa, evidentemente, uno puede engañar y vender gato por liebre, y eso es un pecado, y eso va contra la ley de Dios. Por favor, Mónica, ¿qué sucede entonces cuando el robo ha sido con violencia? El pecado es más grave y por lo tanto debe manifestarse esta circunstancia en la confesión. Y además, lo mismo cuando se trata de un robo sacrílego, por ejemplo, robar un cáliz consagrado. Pues efectivamente, lo hemos dicho más de una vez, hay circunstancias que pueden aumentar la gravedad del pecado, o hay circunstancias que pueden disminuir también la gravedad del pecado, ¿no? Entonces es bueno manifestarlo al sacerdote, con las circunstancias cuando son importantes. Por ejemplo, evidentemente, un robo es más grave si uno ha ejercido violencia o si uno ha dañado a alguien. Quizá sea distinto de tomar algo y nadie se enteró y no hizo ningún daño a ninguna cosa, a ninguna persona. Bien, lo mismo aclarar, si uno roba un objeto sagrado, por ejemplo un cáliz, un copón, el sagrario, imágenes sagradas. Bueno, aquí se está pecando también contra la religión, se está pecando contra Dios, entonces hay que manifestarlo esto al confesor. Bien, ¿y qué pasa con las cosas perdidas? Bueno, en principio las cosas perdidas tienen dueño. Por lo tanto, lo que hay que tratar de hacer es buscar al dueño, poniendo los medios medianamente lógicos y normales. Si efectivamente uno ha buscado al dueño, se ha preocupado y no ha aparecido, en fin, habrá que ver cada circunstancia, ¿no? Pero puede llegar uno a terminar quedándose con aquello si es que efectivamente no es de nadie, ¿no? Hay que procurar averiguar quién es el dueño y devolverlas, tanto más diligencia habrá que poner en buscar al dueño, cuanto mayor sea el valor de la cosa, evidente, ¿no? Bien, Mónica, por favor. Lo robado hay que devolverlo, no se puede ni vender ni comprar. Quien adquiere objetos que sabe son robados se hace cómplice del robo y está obligado a la restitución. Quien peca contra este mandamiento debe tener propósito de devolver lo robado y reparar los daños ocasionados para que se le pueda perdonar el pecado. Bien, entonces acá decimos varias cuestiones. La primera, que no se puede comprar lo que sabemos que has robado, ¿no? Cosa que a veces en algunos momentos puede ser difícil. Por ejemplo, no sé, algún amigo me preguntó, bueno, padre, pero si yo necesito este repuesto de autos y sé que en tal lugar venden repuestos usados en gran cantidad y es muy factible que sean robados. Bueno, entonces si es muy factible que sean robados, mejor comprarlos en otro sitio, ¿no? O sea, no colaborar, porque uno si no está colaborando con la industria del robo, Unos roban, lo ponen allí, otros lo compran, el negocio cierra perfectamente. Así que hay que tratar de siempre comprar las cosas donde sabemos que son
se venden, digamos, como Dios manda. Y ahí la segunda cuestión es muy importante, que es el tema de la devolución de lo robado, la restitución. O sea, no se confesaría bien una persona que, por ejemplo, va al sacerdote y dice, bueno, mire, padre, yo me confieso de haber robado tal y cual cosa. Y el sacerdote puede decirle, bueno, muy bien, Dios te perdona, pero tendrás que devolver esto que robaste. Ah, no, devolver no. Bueno, el arrepentimiento se debe manifestar también en ese querer devolver. O sea, si no se pretende o si no se busca la devolución, el pecado no puede ser perdonado porque no hay arrepentimiento. Bueno, ¿y qué pasa si se murió a la persona a la que uno le robó? Bueno, no sé, esa persona tendrá herederos, por ejemplo, ¿no? O si uno robó en un supermercado, bueno, no sé, quizá puede dejar el mismo objeto que robó el supermercado en el mismo lugar, comprando otro igualito, ¿no? O sea que seguramente el confesor sabrá orientarte, pero de lo que se trata es de restituir y poner la cuestión al mismo nivel que como del daño que se hizo, ¿no? Decíamos, la restitución no es siempre fácil. El confesor puede orientar sobre el modo para mejor hacerlo, porque uno tampoco está obligado a perder la propia fama, digamos. Uno no está obligado en su devolución a dar cuenta de que uno fue el que robó. Por eso muchas veces esa devolución se hace en secreto, esa devolución se hace trámite a otra persona. A veces el mismo confesor puede ayudar, decir, bueno, mira, yo si querés me ocupo de devolver esto, vos me lo traes a mí, yo lo devuelvo y digo que una persona me lo trajo, y el problema es que es imposible la devolución, imposible. Bueno, a veces si es imposible la devolución, quizá el confesor diga, bueno, entonces por lo menos hacer una donación, un acto de caridad, por el mismo valor que robaste, ¿no? Bien. Entonces les decía en el programa anterior que alguna persona puede padecer esta enfermedad que se llama cleptomanía, ¿no? Una persona que dice que roba. Dice, lo que no puede ser es que le sirva como excusa. Dice, no, yo soy cleptómano. Si soy cleptómano, entonces robo. Bueno, si sos cleptómano, tenés que curarte de la cleptomanía, y tendrías que poner los medios para que efectivamente superar este vicio, este pecado, este error, en fin. Si es una enfermedad, habrá que ver hasta qué nivel es pecado, en el sentido de hasta qué nivel tiene voluntad, habrá que verlo, ¿no? Pero evidentemente el cleptómano tendrá que poner todos los medios, tendrá que buscar toda la ayuda para superar esa enfermedad, esa costumbre, ese vicio. Bien, algo que a veces se ve por allí, ¿no? Una especie de hobby, robar en hoteles o robar en comercio, por puro deporte, por vanidad o por presumir, por hacerse el divertido, el ingenioso. Eso está muy mal, No puede ir a un hotel y robarse las almohadas o el televisor o robarse Esto es inmoral, esto es vergonzoso, y rebaja al que lo realiza. Y si uno efectivamente se ha llevado algo y se acerca a la confesión y dice, mire padre, yo me llevé unas toallas de un hotel, y bueno, ¿vas a volver a ir alguna vez? Y supongo que sí, bueno, llévalas, devolvelas. O sea, esto es básico, esto es fundamental, devolver. Bien, también peca contra este mandamiento el que coopera al robo. Por ejemplo, mandando, aconsejando, alabando, ayudando, encubriendo o consintiendo, pudiendo y debiendo impedirlo. Quizá no sea el mismo pecado, o sea, el que entró a mano armada al banco, que el que hizo de soplón en la esquina, no sé, o el que quizá hizo una llamada por teléfono, pero igual el pecado es pecado, habrá distintos niveles de pecado, la gravedad, Dios sabrá efectivamente cuál es la culpa y la responsabilidad de cada uno, pero uno no puede ni mandar, ni aconsejar, ni alabar, ni ayudar, ni encubrir a quien roba. La colaboración al pecado, todo un tema, ¿no? La cuestión de colaborar en el robo. Entonces,
Llamamos cooperación formal cuando se desea el hecho pecaminoso. O sea, cuando uno está cooperando y además desea hacerlo por la propia voluntad, lo quiere, bueno, eso es siempre pecado. En cambio se llama cooperación material cuando uno está operando materialmente, está realizando la acción, pero no quiere hacerlo, no desea hacerlo, no quiere ese hecho pecaminoso. Entonces acá hay que distinguir, ¿no? La cooperación puede ser inmediata o mediata, y te pediría por favor, Mónica, si me lees, ¿cuándo es inmediata? Esta cooperación material puede ser inmediata o mediata. Inmediata será si esta cooperación es necesaria para el hecho pecaminoso. Esta cooperación también es pecado. Sí. Mediata será si esa cooperación no es necesaria para el hecho pecaminoso. Bueno, entonces inmediata ya se ve, ¿no? Si es necesaria para el hecho pecaminoso, la persona que roba un banco, el que lleva el auto, digamos, si está esperando, es un hecho fundamental, está cooperando claramente, ¿no? Ahora, un caso, por ejemplo, moral que para estudiar, ¿no? Que es un caso de cooperación material, pero mediata. Uno o dos casos les voy a dar, a ver si ayudan a darse cuenta. Por ejemplo, una persona que atiende una farmacia, no es dueña, es empleado, y resulta que el dueño ha hecho la opción por vender, no sé, anticonceptivos o abortivos, ¿no? Entonces, bueno, esa decisión, la verdad que es muy grave en el dueño de la farmacia, porque efectivamente él puede no vender este tipo de, no son medicamentos, sino este tipo de cuestiones, ¿no? Pero ¿qué pasa con el empleado? Porque él no está de acuerdo, entonces, bueno, allí habría que ver, ¿no? O sea, que en ese caso es bueno que ese empleado se haga asesorar un poquito con el sacerdote y pida, digo, padre, ¿qué hago acá? Porque resulta que yo no quiero vender estas cosas, pero también puede ser que me quede sin trabajo y yo tengo que alimentar a mis hijos, ¿no? ¿Qué hago entonces? Bueno, no sé, un sacerdote seguramente primero le dirá que hable con el dueño. Digo, mirá, no tiene sentido que vendas estas cuestiones aquí porque, amén de que no te van a dejar un gran margen, bueno, te vas a hacer millonario con esto, estás haciendo daño a las personas, estás faltando a la ética y a la moral, ¿no? Y si es católico, uno puede leer, por ejemplo, el mensaje del Papa Juan Pablo II a los farmacéuticos, y está, pero clarísimo, ¿no? Bueno, entonces el caso del empleado que no es dueño y que depende, bueno, habrá que verlo, ¿no? Quizás estemos justamente dentro de este tipo de cooperación, ¿eh? O la persona que, por ejemplo, tiene un cine y le llegan un montón de películas y quizás esté obligado a pasar todas las películas, ¿no? Dice, bueno, pero a mí me dan una serie de latas, y me dan 10 películas y tengo que pasar las 10 y quizás de las 10 no son todas buenas, ¿no? Bueno, estos casos particulares, lo bueno justamente es consultarlos al sacerdote o una persona que tenga criterio para ver, bueno, cuál es la participación de uno en esa cuestión, ¿no? Lo que sí vale la pena recordar es que hubo gente que fue mártir y dio la vida por la fe cristiana, ¿no? Entonces, en fin, a veces uno podría hacer realmente el esfuerzo con gran sacrificio. Bueno, yo no puedo estar involucrado en esto que de vez en cuando, bueno, roba o tiene algún tipo de actividad inmoral. En fin, el acto de fe, pedir ayuda a Dios y después, bueno, salir a buscar otro trabajo puede realmente ser algo muy meritorio y evidentemente es algo que ayuda a la persona a ser muy santo porque es muy generoso. Un tema para pensarlo, ¿no? Si uno de alguna manera está cooperando, de alguna manera con algo que ofende a Dios, algo que va contra las enseñanzas de la Iglesia, mejor no meterse por allí. O por lo menos háblenlo con algún sacerdote que tenga criterio y que les pueda dar una orientación. Y ahora sí, te voy a pedir que leas en todo caso esto, que es la cooperación mediata, cuándo puede ser lícita, a ver si con estos ejemplos que hemos dado se entiende un poco más. La acción del cooperante es en sí misma buena o indiferente. Voy a repetir. La cooperación mediata puede ser lícita si... La acción del cooperante es en sí misma buena o indiferente. Si la intención del cooperante no aprueba el pecado, si hay un motivo para cooperar,
y si el efecto bueno no es consecuencia del efecto malo. Bueno, esto es un día, digamos, dicho, pero después ya les digo, está la realidad y vale la pena justamente en ese sentido buscar consejo, orientación. Bueno, el séptimo mandamiento defiende el derecho de propiedad privada, ¿no? Prohíbe robar porque no es justo quitarle a otro lo que le pertenece lícitamente. El hombre tiene derecho a reservar para sí y para los suyos lo que ha ganado con su trabajo. Y al renglón seguido quiero que les lea, vamos a ir a la diapositiva siguiente, lo que enseña el catecismo, o mejor dicho, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que es un libro que les recomiendo, es relativamente nuevo, es del año 2004, y justamente el compendio lo que trata de hacer es sintetizar o recoger todas las encíclicas sociales, sobre todo de León XIII en adelante, sobre temas que tienen que ver justamente con lo que venimos a llamar doctrina social de la Iglesia. Y es un documento precioso, un trabajo muy bueno. Y lógicamente este tema de la propiedad privada, del salario, bueno, es un tema que lo trata con bastante detenimiento. Por eso vamos a leer algunos numeritos, te voy a pedirle, Mónica, que me leas algunos numeritos del compendio de doctrina social de la Iglesia, concretamente, primero el número 176. Exacto, el mismo dice, mediante el trabajo el hombre, usando su inteligencia, logra dominar la tierra y hacerla su digna morada. De este modo se apropia una parte de la tierra, la que se ha conquistado con su trabajo. He ahí el origen de la propiedad individual. Muy bien, entonces, efectivamente, Dios hizo la creación para todos los hombres, y lógicamente que el hombre, en la medida que va trabajando, va haciendo suyo, aquello con lo que trabaja. Evidentemente hoy la tierra, por ejemplo, es algo que ya está bastante dividida, ¿no? Y ya desde el momento que existen los países, las naciones, los estados, ya difícilmente existan tierras que no son de nadie, porque si no son de nadie posiblemente pertenezcan al fisco, ¿no? Pero evidentemente y naturalmente el hombre tiene ese derecho que le da su trabajo. Vamos a seguir leyendo lo que dice el compendio de doctrina social de la Iglesia, por favor. La propiedad privada y las otras formas de dominio privado de los bienes aseguran a cada cual una zona absolutamente necesaria para la autonomía personal y familiar y deben ser considerados como ampliación de la libertad humana. Muy bien, la doctrina social postula que la propiedad de los bienes sea accesible a todos por igual. Y yo me salteé una diapositiva, pero lo podemos decir ahora, que algunos regímenes, o sea, el marxismo, el socialismo, justamente limita ese derecho de propiedad privada buscando o diciendo o promulgando que sea el Estado el dueño de todos, sobre todo los factores de producción, y que efectivamente después las personas tendrán derecho, en fin. El marxismo en ese sentido ha fracasado contundentemente, ¿no? Tanto en la Unión Soviética y en China ahora están avanzando gracias a que se está reconociendo la propiedad privada, porque es algo tan natural de la persona. Bueno, y por último les leo. La tradición cristiana nunca ha aceptado el derecho a la propiedad privada como absoluto e intocable. El derecho a la propiedad privada como subordinada al derecho al uso común y al destino universal de los bienes. O sea, que no es un derecho absoluto. Muchas veces el derecho de la sociedad, el derecho del bien común, exigirá que ese ciudadano, por ejemplo, ceda parte de su territorio para que se haga una autopista o una ruta, o quizá que parte de sus propiedades pasen a ser de dominio público como cuestión turística, por ejemplo, en fin. O sea que a veces el derecho individual cede ante el derecho de todos los ciudadanos, que evidentemente el Estado también eso lo pagará. Es decir, expropia algún bien, el Estado deberá pagar a esa persona. ¿Qué más? En este mismo sentido, Pío XII nos dice que Dios, supremo proveedor de las cosas, no quiere que unos abunden en demasiadas riquezas, mientras que otros vienen a dar en extrema necesidad. Mientras que otros, de manera que carezcan de lo necesario para los usos de la vida. Que efectivamente hay que buscar que todos los hombres
puedan vivir dignamente. Y evidentemente aquel que tiene más tiene una mayor responsabilidad sobre el que tiene menos. Y esta solidaridad que debería existir entre los ciudadanos de un país, también debería existir entre los distintos países. Y los países más desarrollados deberían justamente colaborar para que los menos desarrollados puedan crecer en educación, en conocimiento, y así progresar. Bueno, una obligación de todos es el de la limosna. El que tuviere bienes de este mundo y viendo a su hermano pasar necesidad le cierra las entrañas, ¿cómo mora en él la caridad de Dios? O sea, si uno dice que ama a Dios a quien no ve y no ama al prójimo a quien ve, es un mentiroso, ¿no? Entonces la caridad está obligados todos, cada uno según sus posibilidades. Evidentemente no hay que confundir la caridad con la justicia. Primero hay que vivir la justicia, las leyes laborales, previsionales. Sería una equivocación querer suplir con obras de caridad los deberes de justicia. En este sentido, el Código de Derecho Canónico prescribe que todos tienen el deber de promover la justicia social, así como ayudar a los pobres con sus bienes. Pensemos que todos somos administradores de los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos. Bueno, dos temas y vamos terminando porque ya es la hora, que tienen que ver con el séptimo mandamiento: el juego y las mascotas. El juego puede llegar a convertirse en un vicio, ¿no? Y lo que no hay derecho es hacer gastos desproporcionados cuando hay gente que está padeciendo necesidades básicas en las mascotas. Lo que hay que hacer es darles, digamos, tratarlas con cariño, con amor, pero los gastos que sean lógicos, ¿no? Muy bien. Dos posibilidades en las que un acto en contra de la propiedad privada no es considerado robo: los casos de extrema necesidad, siempre y cuando uno no ponga al otro en esa misma necesidad, y los casos de oculta compensación, serían temas para hablar con detenimiento. Bueno, y terminamos diciendo, falta alguna cosita más, que los robos pequeños, si son prolongados en el tiempo, pueden llegar a convertirse en robos grandes y en pecados grandes. En fin, así terminamos. Hemos dado un pantallazo un poco rápido de este séptimo mandamiento de la ley de Dios. Los invito entonces la semana que viene a que veamos juntos el octavo mandamiento de la ley de Dios. Así que será hasta la semana que viene. Me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia.